Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios, queremos una nueva lección para usted esta semana y juntos con nosotros es nuestro querido hermano de Salvador, hermano Juan Vicente Ortiz González, y él es el presidente de la obra en El Salvador y está con nosotros. Bienvenido, querido hermano. Muchas gracias, pastor. Es para mí un privilegio tan grande de veras estar aquí compartiendo en este estudio de grabación este programa. Muchas gracias, muchas gracias. El gusto es nuestro, hermano. Siempre nos alegramos cuando tenemos visitas y cuando podemos compartir la palabra de Dios juntos con pastores sabios y con experiencia de nuestra obra. Y de diferentes países y de diferentes partes del mundo. Imagínense, El Salvador tiene un nombre tan especial, este país, muy el lindo, nombre de El Salvador. Es muy lindo. Qué bueno, mi hermano, me alegro, me alegro. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, nos gustaría empezar nuestro estudio con una oración en silencio. Acompáñenos, por favor, porque queremos tener la presencia de Dios en este estudio. Amén. Amén. Antes de analizar todos los puntos de nuestra lección, como siempre lo hacemos con nuestro querido pastor Ortiz, queremos hacer un repaso de la estructura de la lección y ver los pensamientos del autor y cómo podemos hacer la composición de manera pedagógica y efectiva en nuestra enseñanza. Nuestro título es Manipulando la Ley de Dios. En algunos de los puntos vamos a tener una repetición de temas que hemos estudiado en las lecciones anteriores, pero eso no perjudica de ninguna manera la enseñanza, porque siempre hay diferentes puntos de vista que pueden ser aclarados en la lección y pueden ser para una bendición especial para nuestras visitas y hermanos que participan en la lección. Vamos a hablar de la importancia de la ley de Dios, pero especialmente los 10 mandamientos. En los principios de fe, el título es 10 mandamientos. El próximo lección que vamos a estudiar el próximo sábado se refiere de la ley ceremonial, pero en esta escuela sabática vamos a tocar la ley de Dios, los 10 mandamientos. No siempre fieles es la introducción de la lección, y como siempre tenemos una estructura cronológica y vamos a tocar la situación del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo Israel prácticamente se relacionaba o qué relación tenía con la ley de Dios, y cómo la ley de Dios tenía una función muy importante para demostrar las fallas o los errores o los pecados. El próximo subtítulo es desestimando el segundo mandamiento, y aquí vamos a ver cómo se cambió prácticamente en la era cristiana este segundo mandamiento, como prácticamente oficialmente algunas iglesias empezaron de transgredir y de enseñar una transgresión constante de la ley de Dios. Ataque contra la ley de Dios, vamos a ver una continuación de este tema y cómo prácticamente se cambió los tiempos y leyes, y cómo prácticamente está afectando el sábado especialmente. ¿Qué mandamiento en el corazón de la ley de Dios, o intentando cambiar la ley en el mandamiento, es la segunda o el próximo paso en la lección, donde estamos viendo cómo prácticamente no solo que se transgrede la ley de Dios, se conoce de una manera pero se practica de otra manera, pero tenemos un cambio de la ley de Dios oficialmente, y cómo eso ha sucedido. Vamos a verlo en la lección.
responsabilizándose del cambio. Vamos a ver que prácticamente no solo que lo han cambiado, pero están conscientes de sus cambios, están hasta orgullosos de sus cambios. En la lección hay algunos puntos que tiene una información que es repetitiva y que fue estudiada en las otras lecciones, pero el punto número 5 tiene una información muy importante que debemos leerla prácticamente a nuestro pueblo porque es actual, son publicaciones oficiales en la prensa, y no es mal que el pueblo lo conoce porque eso puede ser una herramienta mañana cuando sale la ley dominical para su defensa. En la pregunta 6 también es una continuación, incluyendo ahora no solo la Iglesia Católica, pero también las iglesias protestantes, los líderes de cuales también conoce bien la verdad, pero sigue distribuyendo una forma equivocada de este mandamiento, y sabemos que eso está también profetizado, que lo estamos esperando, que las iglesias protestantes van a colaborar con la Iglesia Católica. Y viene las consecuencias en la pregunta número 7, y vamos a ver varias consecuencias en diferentes circunstancias. Es la última parte de la lección. Siempre es bueno recordarnos algo positivo. En la lección tenemos bastante cargo negativo pensando de la transgresión de la ley, de los cambios de las leyes. Por eso es importante que nosotros terminamos con un fin positivo. ¿Qué pasará también con ellos que guardan la ley, que son fieles? Ellos también van a recibir su recompensa, y vamos todo a gozar la vida eterna y la vida juntos con nuestro Señor Jesucristo. Eso es la estructura de la lección, y vamos a regresar ahora y vamos a tomar, vamos a aprovecharnos de nuestro querido pastor y vamos a escuchar algunos comentarios de un representante de las iglesias en El Salvador. Vamos a ver la primera pregunta. En el templo de los profetas, ¿cómo consideraron los israelitas la ley de Dios? ¿Qué fue la situación, querido hermano? Si nosotros nos recordamos cronológicamente en el Antiguo Testamento, empezando con Moisés, Jeremías, Isaías, ¿qué cuadro nos presenta la Biblia considerando la condición espiritual de la ley de Dios? Bien, es interesante que nosotros podamos notar que a través de la historia podríamos pensar que toda la gente que tenía el conocimiento de la ley de Dios podía estar completamente de acuerdo a ella. Sin embargo, la historia nos dice otra cosa. La Biblia también nos dice que en tiempo de los profetas, la mayoría de las personas siempre dejaban de lado la ley de Dios. No les gustaban obedecerla, no gustaban de ella. La consideraban como algo restrictivo, y esto viene también desde el cielo. Nosotros podemos ver que desde allá Satanás se rebeló contra la ley de Dios, y eso fue heredando lamentablemente los seres humanos después de que recibieron esa digamos, influencia malsana del enemigo de las almas. La mayoría de que formaron parte del pueblo de Dios también se rebelaron contra la ley, y en tiempo de los profetas muchas personas también se rebelaron y dejaron la ley de Dios, como dice el libro de Jeremías, ¿verdad? Ahí en el libro de Jeremías nos dice: porque dejaron mi ley, la cual le di delante de ellos, y no obedecieron mi voz. Entonces eso es lo que pasaba también en tiempo de los profetas. Dejaron la ley de Dios, no la querían obedecer. Entonces era triste, ¿verdad? Después de conocer tanta bendición que tiene la ley de Dios para nosotros, y en la mayoría de los casos siempre se termina abandonando. Ajá. Así es, lamentablemente. Si nosotros intentamos de hacer la ley de Dios por obras, si intentamos hacerlo con nuestra propia fuerza,
siempre podemos fracasar de la misma manera. La única manera como podemos guardar la ley de Dios es si el Espíritu Santo está en nosotros, si nos inspira y si tenemos esa naturaleza divina en nosotros, entonces podemos ser capacitados para guardar la ley de Dios. Pero si no tenemos esa fuerza, lamentablemente vamos a regresar en la misma condición como fue el Israel en ese tiempo. Correcto. Y la otra parte, Pastor Petco, es de que dice su pregunta aquí en esta lección: ¿qué dijo Jesús en cuanto a la actitud de la gente en su tiempo respecto a los 10 mandamientos específicamente que estamos viendo en este momento? Y lo triste es que el mismo pueblo de Dios o los mismos sacerdotes habían no solamente olvidado, sino sustituido, que es lo más terrible, porque eso es lo que dice la Biblia, que ellos habían sustituido la enseñanza de Dios, la ley de Dios, por tradiciones. Y eso es lamentable, pues nuestro título dice que es una manipulación, un cambio, una alteración a la santa ley de Dios, lo que trae consecuencias muy fatales al final. Muchas gracias. Y ellos sustituyeron esas leyes con tradiciones porque fueron desviados de la práctica correcta, porque intentaban guardarlo con su propia forma, de su propia manera. Y eso puede suceder a cualquiera de nosotros si nosotros también no tenemos el Espíritu Santo. No busquemos la inspiración de Dios que nos guíe, y si intentamos con fuerza humana guardar la ley de Dios, siempre entramos o un lado de hipocresía o en el otro lado de fanatismo, que veremos que eso ha sucedido. Es triste también la situación, porque dice que cuando Jesús vino en esa tierra, el testimonio aquí, en la educación, página 70-71, dice que cuando Cristo vino en la tierra, la humanidad parecía muy próxima a llegar a su más bajo nivel. Entonces, ¿qué sucede? Es que cuando falta el Espíritu de Dios, cuando falta un pueblo que guarda espiritualmente la ley de Dios, toda la humanidad está en una condición terrible. Así que tenemos una responsabilidad muy grande adelante de Dios y adelante de los seres humanos. Correcto. Seguimos adelante con la segunda pregunta. ¿Qué nos enseña el segundo mandamiento acerca de la forma de adorar a Dios? ¿Qué entendemos, hermano, del segundo mandamiento? Porque eso es uno de los mandamientos que fueron cambiados, fueron totalmente deshechos, vamos a decir, por la iglesia, vamos a decir, más poderosa en el tiempo, sabemos, en el tiempo del cristianismo, y un tiempo de la historia de la humanidad. Bueno, es interesante que nosotros podamos ver cómo el entendimiento de los hombres manipula y cambia el concepto básico y bien práctico que Dios ha establecido. Pues resulta de que Dios claramente dice en el segundo mandamiento que no hay que tener ninguna imagen, que no hay que tener ninguna semejanza. Para que nosotros podamos adorar a Dios, no necesitamos tener ninguna presencia física o ninguna que prefigure la presencia de Dios. Sin embargo, ahí es donde entra la manipulación de la ley de Dios, cuando viene un poder, digamos, y dice, bueno, para que nosotros podamos tener una mejor comunicación con Dios, pues vamos a hacer una figurita, vamos a tener un ídolo por aquí, y comienza a establecerlo y así lo enseña a la gente, para que ellos puedan tener, digamos, a través de ese ídolo o a través de una imagen, una comunión en su enseñanza directamente con Dios. Pero lo que nos dice la pregunta claramente, ¿qué nos enseña el segundo mandamiento acerca de la forma de adorar a Dios? Que no necesitamos ninguna intervención de figura, porque Él lo establece y lo prohíbe tajantemente así en la Biblia, que no necesitamos figuras
para poder comunicarnos con Dios. Necesitamos acercarnos con Dios de forma directa, con fe, para que podamos obtener una comunión estrecha con Él. Entonces, de ahí que el segundo mandamiento nos prohíbe todo tipo de figuras o de imágenes que nos representen ante Dios. Muchas gracias. Quizá la gente se pregunta, ¿y por qué fue necesario que se introducen todas esas imágenes en las iglesias cristianas? Si el judaísmo tenía muy claro este asunto y en el templo de Dios no tenían imágenes, con excepción de de la decoración del vinero que fue en las paredes del templo, pero eso no fueron figuras de adoración, solo fueron figuras de decoración, que es muy claramente, se ve la diferencia en la construcción del templo y cómo Dios lo ordenó. Pero, ¿por qué entonces se introdujeron las imágenes? Aquí veremos eso en el primer testimonio. Dice, para dar a los convertidos del paganismo algo que equivalía al culto de los ídolos. Es que la gente venía del paganismo con ese deseo de adorar, con esa costumbre de adorar. Entonces, para adaptar o para facilitar entonces vamos a decir ese proselitismo, entonces ajustaron o abandonaron los principios divinos, lamentablemente. Sí, podría considerarse entonces que la idolatría empezó a entrar, digamos, como un medio por el cual ganar más adeptos. Digamos, la gente o los dirigentes de la iglesia en ese tiempo bajaron los principios con la idea de ganar más gente. Creo yo que eso es lo que permitió que paulatinamente fueran entrando la idolatría y muchas otras cosas que se penetraron en la doctrina bíblica, que no están aprobadas por Dios y que son sancionadas justamente en el segundo mandamiento de la santa ley de Dios. Exactamente. Y ese peligro existe hoy día también en nuestra iglesia, porque si nosotros queremos hacer obra misionera o ganar almas, haciendo compromisos de la verdad, eso seguro, claro, eso no va a llegar a ninguna bendición. En contrario, vamos a ver que eso va a ser condenado por nuestro Señor Jesucristo, y la Biblia también no lo acepta. La ley de Dios debe ser guardada, y la gente que entra en la iglesia como miembros debe ser miembros convertidos, miembros que están en acuerdo y con los principios de Dios. Amén. Seguimos adelante con la pregunta número 3. Y vamos a ver que no solo el segundo mandamiento, pero también otros mandamientos fueron atacados por el enemigo. ¿Y de qué forma? ¿Qué escribieron Ezeías, Daniel acerca de la falta de respeto a la ley de Dios y los intentos de cambiarla? Entonces, proféticamente Dios reveló que va a venir un tiempo cuando la ley de Dios va a ser atacada, intentada de cambiarla. ¿Y qué profecía es esa, hermano? ¿Qué dice bueno, primero podemos decir que en cuanto a la santa ley de Dios y la aceptación, siempre ha habido gente que la ha rechazado. Y no solamente gente que desconocía la palabra de Dios, sino también la gente que supuestamente defendía la ley de Dios. Entonces, el pueblo israelita, por ejemplo, si tenemos ahí la profecía de Isaías, la declaración donde dice que la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque todos los que moraban en esa tierra traspasaron las leyes de Dios, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno de Dios. Entonces, esa declaración de Isaías pues nos deja claro que Dios tenía conocimiento perfecto de que su ley no era tan aceptada por el mismo pueblo. Y considerando eso, pues nosotros podríamos decir de otra profecía mucho más interesante, que revela que habría un poder, según lo revela Daniel 7:25,
en que se opondría totalmente a la ley de Dios, al poder de Dios y a su ley. Y nos dice ahí en Daniel 7:25 que este poder hablaría palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo iba a quebrantar, y en su mente estaría el cambiar los tiempos y la ley. Así que esa declaración nos hace ver cómo Dios sabía de antemano que todo esto sucedería, pero Él tiene un tiempo especial en que desea que su ley y su pueblo pues repare esa ley que está siendo quebrantada y pisoteada desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, querido hermano. Es importante entender, tenemos prácticamente dos grupos de personas aquí. Un grupo de personas que habla Isaías, que conocían la ley de Dios, que lo tenían la ley de Dios, pero no la guardaban, la pisoteaban. ¿Qué significa? Que adoraban dioses ajenos, los israelitas. Adoraban los dioses de los egipcios, adoraban los dioses de Babilonia. Entonces, no cambiaban la ley sí seguía ahí, pero no conscientemente la transgredían y adoraban dioses ajenos. Eso fue un grupo de personas. Pero Daniel está hablando de otro grupo de personas que va a tomar la ley de Dios, la santa ley de Dios, y la va a cambiar, va a intentar a manipularla y dejar prácticamente los raíces de la verdad destruidas. Y eso es algo que no ha sucedido en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver que por eso está profetizado, porque es una interveniencia en la Escritura Sagrada que nunca antes, ha sucedido en la historia, hasta los pueblos paganos que conquistaban Israel, destruían el templo o mataban gente, pero nunca se atrevían a tomar la ley de Dios y cambiarla o escribirla de otra manera. Tenían más temor de Dios que, esta desgracia que está profetizada, que va a venir cuando la gente se va a atrever a exigir a imaginarse que ellos están más poderosos que Dios mismo y que tienen la autoridad de cambiar eso que Dios mismo escribió y dejó a la humanidad. Y vamos a ver cómo sucede eso y cuándo va a ser el cumplimiento de esa profecía. La pregunta número 4 habla prácticamente de eso, y después 5 también. ¿Qué mandamiento en el corazón de la ley de Dios ha sido un objeto especial de subversión, de ataque del enemigo? Y vamos a ver, prácticamente también se cumplió la profecía que dejó Daniel. Bien, es interesante entonces poder comprender cómo esta lección nos está llevando a poder entender perfectamente la idea que tiene este imperio en querer cambiar, porque no solamente está rechazando en sí toda la ley. Por eso la lección de esta semana se titula pues que es manipulando la ley de Dios. Ellos no necesitan, o este imperio digamos, no necesita oponerse a los 10 mandamientos. Sencillamente toma uno de ellos, que es el corazón de la santa ley de Dios, y trata de cambiarlo o de disminuirlo a fin de que, no importando los demás, con uno que se quebrante pues es suficiente para estar en contra de Dios. Y esa ley que es ese mandamiento que es el corazón de la ley de Dios, pues nosotros sabemos que es el Santo Sábado, el día de reposo que Dios ha establecido desde la fundación del mundo, para que todas sus criaturas puedan reconocer en Él no solamente a un Dios amoroso, sino al Dios creador que hizo el cielo, la tierra y todo lo que habita en ella, incluyéndonos nosotros, los seres humanos, sus criaturas, que nos hizo como una corona especial para que le sirvamos y le adoremos de corazón. Entonces, ese corazón es el sábado. Y hoy podemos nosotros comprender
que todos los religiosos también no están en contra de los 10 mandamientos, sino solamente del sábado. Ese es el toque, digamos, o la piedra de toque, porque el enemigo de las almas que está detrás de todo eso, que es Satanás, está manipulando ese mandamiento para que toda la gente se oponga a esta ley tan especial de Dios que nos libra de muchas cosas. Amén, hermano, así es muy buena la explicación que usted dio. ¿Y por qué es el corazón de la ley de Dios? Porque también contiene toda la información del sello de Dios, de la autoridad de Dios, de la área de su autoridad, que Él es el creador, su título está ahí. Entonces sabemos que también un monumento, un recuerdo que Él creó cielo y tierra. Así que este mandamiento no solo es un mandamiento para guardarlo, es una advertencia como muchos de otros mandamientos están, pero este mandamiento tiene una información muy importante que está prácticamente relacionada con la autoridad de Dios. Y cuando se prácticamente infringe, se destruye este mandamiento, prácticamente se destruye la autoridad de Dios como creador y como un ser todopoderoso que ha creado cielo y tierra y que requiere también una adoración de la forma como Él quiere y el día que Él está establecido, adorarlo. Y no establecer una religión basada a tradiciones humanas o a arreglos humanos. Vamos a ver la pregunta número 5. ¿Quién fue este instrumento, esta institución, esta iglesia que se atrevió prácticamente a deshacer la ley de Dios, a cambiarlo por las tradiciones humanas e introducir prácticamente una infracción, un perturbio, un disturbio de la ley de Dios? Y en ese sentido, la pregunta número 5 es: ¿admite la Iglesia Católica su papel en ese cambio del mandamiento? Sí, correcto. Aquí tenemos nosotros una relación muy estrecha entre Daniel 7:25, que, no nos expandimos en la explicación porque para nosotros es completamente comprensible ya. Entonces, que se refiere a ese poder político-religioso que intentó cambiar la santa ley de Dios. Entonces, la pregunta acá número 5 nos está preguntando si admite la Iglesia Católica su papel en el socavamiento de este mandamiento, o sea, en la alteración. Para ello, pues nosotros necesitamos ir a la historia y leer algunos párrafos de la historia que ellos mismos han escrito para que nosotros nos demos cuenta que realmente para ellos no solamente es un privilegio haberlo cambiado, sino que se consideran orgullosos de haberlo hecho. Entonces leemos acá en este libro, que es en inglés, pero yo no puedo pronunciar el nombre, pero que dice: usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras imponen la observancia del sábado, un día que nunca santificamos. Esto es conocido para nosotros, lo dijo este cardenal James Gibson. Entonces, esta persona en esta declaración está como haciendo un acto de alarde de que la institución católica se ha tomado esa autoridad de cambiar la santidad del sábado por el domingo, para lo cual él mismo reconoce que en la Biblia no existe ninguna autoridad. Aparte de eso, también tenemos esta otra declaración que dice así: la Iglesia Católica, por más de 1000 años antes de la existencia de un protestante, por virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al domingo. O sea, esa es otra declaración que observamos que es parte de la historia, y que para poder probar o responder esta pregunta, nosotros necesitamos declararlas o leerlas, que nos aclaran a nosotros fielmente
que ellos se atribuyen este cambio y lo hacen con mucho orgullo. También tenemos esta otra declaración que dice así: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la santidad del sábado al domingo. Así que esta otra declaración concuerda fácilmente para que nosotros comprendamos. Pero algo más importante de poder mencionar en esta pregunta es justamente el reto, ¿verdad?, que este personaje que aparece acá hace a toda la cristiandad de su época, y creo yo que también a todos los que vivimos en estos últimos días, como decir aquella declaración que él había ofrecido $1000 a cualquiera que le pudiera probar en la Biblia que estaba obligado a guardar como día santo el domingo, porque él sabía que en la Biblia no existe una ley semejante, y que esa ley era una ley solamente inventada por la Iglesia Católica. Así que en la Biblia él expresa claramente que dice que hay que guardar el sábado, pero que la Iglesia Católica pide que se santifique el domingo. Entonces, cuando él conscientemente siente y sabe eso, él hace un reto a toda la cristiandad, que ese reto se mantiene hasta este momento. Que alguien le pruebe en la Biblia, con un tan solo versículo, que el domingo es santo, y él le regala $1000 de premio. Obviamente eso nunca va a pasar, porque en la Biblia no existe ningún día o ningún versículo que apruebe la santidad del domingo, o siquiera que mencione el cambio de santidad del sábado al domingo. Amén, así es. Así es, muchas gracias, hermano. Prácticamente este último pasaje existe también en video, está grabado esa exposición, esa declaración, y ha circulado por internet. Yo personalmente lo tenía en mi Facebook. Es impresionante cómo ese hombre, con muchas evidencias, comprueba que prácticamente es la autoridad de la Iglesia Católica tener la potestad de cambiar leyes. Y es interesante que por la introducción del domingo y por el cambio de esa ley del sábado a domingo, prácticamente la Iglesia Católica está declarando que tiene una potestad igual o hasta mayor de la potestad de Dios, porque ellos entonces tienen la autoridad y tienen la posibilidad de cambiar las leyes que Dios ha dejado. O sea, y de esa manera ellos remueven la autoridad de Dios, que está el sello de Dios el sábado, y entonces lo cambia con la potestad eclesiástica católica, que prácticamente sustituye la autoridad de Dios aquí en la tierra. Claro, tal vez sería de decir, hermanos, que ellos se atribuyen esa potestad, no que realmente la tengan, sino que ellos se la atribuyen y creen que tienen la autoridad como para cambiar o modificar o perfeccionar las leyes de Dios, cosa que en la ley o en la Biblia está completamente condenado, y que además pues Dios anuncia un castigo terrible sobre las personas que intenten agregar o quitar parte de la santa ley de Dios. Entonces, de acuerdo a esta declaración, ellos mismos se autoproclaman culpables a la vez de haber manipulado la ley de Dios, con lo cual se hacen acreedores del castigo que también en la Biblia está programado para ellos. Así es, y prácticamente este mismo señor que hace esa exposición en el college en Kansas City, él dice que ¿cómo sabemos que la Iglesia Católica tiene esa potestad? La prueba de eso, dice, es que toda la tierra sigue este mismo mandato. Eso es la prueba que él tiene. Y vamos a ver que en nuestra lección, la pregunta número 6, es que de verdad, también no vamos a entrar en los detalles de Apocalipsis capítulo 13 y otras profecías relacionadas con eso, pero entendemos que no solo la Iglesia Católica, pero el mundo protestante también sigue adorando la Iglesia Católica o aceptando su autoridad suprema por aceptar
por aceptar esta misma ley. Y aquí dice, aunque los protestantes afirman creer y obedecer la Biblia, y solo la Biblia, ¿qué día honran ellos? Bueno, lamentablemente, ¿verdad? Es una realidad. Los protestantes de cualquier denominación, aunque reconocen la Biblia como su autoridad, están tristemente siguiendo en este particular una orden completamente católica, ya que hemos dado evidencia que los católicos se atribuyen esa autoridad de haber cambiado y que reconocen que esa autoridad la tienen porque todo el mundo protestante y religioso sigue esa orden. Entonces, obviamente es la obediencia del domingo. Por eso la pregunta dice aquí que ¿qué día ellos honran? Bueno, no vemos ninguna otra iglesia protestante, hay muchas denominaciones, pero todas ellas hacen sus mejores servicios en día domingo, porque lo reconocen como un día sagrado, o tal vez no tan sagrado, pero hacen sus reuniones más especiales y en día domingo. Así que ellos también conscientemente están rindiendo un homenaje a la Iglesia Católica Romana en este particular. Muchas gracias. Podemos decir que hay muchos protestantes, miembros inocentes, inclusivamente en la Iglesia Católica, que están totalmente ignorantes de este cambio de la ley de Dios. Ellos inocentemente, creyendo en la autoridad de la Iglesia, creyendo en las predicaciones de los pastores y la explicación que ellos le dan, entonces ellos siguen ciegamente esa forma, pero los líderes de las iglesias, ellos sí, y los escribas, vamos a decir, los teólogos, los que conocen la historia eclesiástica, ellos saben el origen del sábado y el origen del domingo. Y aquí tenemos la prueba de varias iglesias. Los luteranos, por ejemplo, reconocen, y aquí tenemos el texto claro de John Theodor Müller, que está escribiendo del sábado y del domingo. Él reconoce que los luteranos aceptaron la ley dominical desde la Iglesia Católica, saben que no tiene su fundamento en la Biblia, pero sigue guardándolo. También los anglicanos igual saben que eso no es la ley de Dios, pero aceptan este ley católico. Hasta que aquí dice, hemos hecho el cambio del séptimo día al primer día del sábado, el domingo, en base de autoridad de una vez Santa Iglesia Católica. Imagínense en qué sentido ellos son protestantes. El nombre protestante significa que ellos protestan y deben ser parte de una reformación, pero no llegan a reformar este asunto tan importante que es la ley de Dios. Y los bautistas, y sabemos que nosotros conocemos el séptimo día por los bautistas del séptimo día, que guardaban el sábado, y sigue un grupo pequeño de los bautistas, siguen guardando el sábado. También pequeños grupos pentecostales, pequeños grupos protestantes reconocen la ley de Dios, pero la vasta mayoría, lamentablemente, como aquí se expresa, y el liderazgo oficial de la iglesia, no, ellos son dominicales y ellos siguen, lamentablemente, la autoridad católica. Vamos a ver la pregunta número 7, ¿qué declaran las Escrituras acerca de aquellos que guardan la ley en general, mientras violan la misma en un punto de particular? Prácticamente en otras lecciones anteriores hemos tenido preguntas semejantes, pero ¿qué sucede con esa gente? Tenemos gente que transgrede la ley de Dios conscientemente, sabiendo, como son esos teólogos que escriben, y también tenemos gente que por ignorancia no saben y siguen las autoridades de la iglesia. Pero de todas maneras, todos ellos van a tener consecuencias. ¿Y qué consecuencias vamos a encontrar? Bueno, la consecuencia más triste
la encontramos en el libro de Santiago capítulo 2 versículo 10 y nos dice ahí que cualquiera que guarda toda la ley pero ofendiere en un punto, pues se hace culpable de todos ellos delante del Señor. Entonces, esta es una consecuencia muy terrible para aquellas personas que, conociendo los mandamientos de Dios, y no se someten a la obediencia perfecta a la misma. Entonces, eso también nos incumbe aún a nosotros, porque nosotros somos conocedores de la santa ley de Dios, sabemos que hay que obedecerla y que son 10 mandamientos, no son 9, no son 8, y que defendemos todos y que nosotros debemos también esforzarnos por cumplirlo. Pero también hay mucha gente, como usted decía, pastor, que conscientemente escriben en contra de la ley y que realmente no se oponen a todas, sino que solamente al sábado como la piedra de tropiezo. Entonces, todo eso viene a cumplirse en esta sentencia que el apóstol Santiago dicta y que dice que todos los que obedezcan pero ofenden un punto son culpables delante del Señor, y esa es una realidad triste para muchos. Muchas gracias, hermano. También en Mateo capítulo 5 tenemos una expresión interesante. Es posible que van a tener algunas preguntas en sus clases, porque dice que ellos que no guardan la ley y no lo enseñan, ellos van a ser pequeños en el reino del cielo. ¿Cómo entendemos que son pequeños, pero entonces van a entrar en el reino del cielo? Bueno, si Santiago capítulo 2 habla de ellos que transgreden la ley de Dios conscientemente y con conocimiento, ellos son culpables, dice ahí, en esa transgresión, como el pastor también mencionó. Pero todos ellos que no saben que han transgredido la ley de Dios, porque ciegamente siguen sus seguidores, sabemos que el espíritu de profecía está hablando de la gran multitud, de todos ellos que, bueno, tenían poco conocimiento, pero vivían en acuerdo de su conocimiento. Dios también puede considerar sus peticiones y cubrirlo con sus justicias, pero ellos también van a sufrir una consecuencia que no puede ser parte de 144,000 de la guardia de Cristo, de los escogidos, que prácticamente va a acompañar Jesús en todos los lugares. No pueden entrar en el templo celestial, y otras consecuencias que la Biblia está expresando. Pero lo más importante, queridos hermanos y hermanas, es que entender que si nosotros conocemos la verdad, debemos guardarla. Si nosotros conocemos los preceptos de Dios, no debemos cambiarlos con retos humanos, con tradiciones humanas. Hay que guardar pura la verdad, así como está en la Sagrada Escritura. Y eso es que salva los seres humanos. Claro, algo que debemos recalcar, porque a veces puede pensar la gente, entonces yo también como conocedor, entonces si los enseño poquito, entonces yo voy a entrar. Nosotros que conocemos la ley de Dios, debemos estar conscientes de que si no la obedecemos completamente, somos culpables. Eso es para nuestro pueblo que ha creído en la ley de Dios. Si no la cumplimos, somos culpables. Me gusta su presentación, pastor, que dice que la opción de ser llamados pequeños son para todos aquellos que no conocieron la ley de Dios, pero fueron fieles a lo que conocían. Así que para eso nosotros ya no hay un espacio ahí para nosotros. No podemos decir, entonces me voy aunque sea pequeñito. Lamentablemente, dice el Señor, quien sabe más, de él se requiere más. Exacto. Dios requiere en proporción del conocimiento nuestra obediencia. Correcto. Entonces así debemos nosotros también rendir obediencia a nuestro Señor por agradecimiento de su salvación. No podemos ganar la salvación por obras ni por obediencia, pero agradeciendo al Señor podemos prácticamente permitir que el Espíritu Santo obra esta obediencia en nosotros y apaguemos las tendencias humanas pecaminosas
con la espada del Espíritu. Amén. Y así avancemos adelante. Amén, hermano. Amén. ¿Algunas palabras para nuestro público, hermano? Bueno, principalmente agradezco a Dios por este valioso privilegio que me han concedido y a usted, hermano pastor, por darme la oportunidad de dirigirme a todos nuestros hermanos de todo el mundo y aprovechando pues saludando a mis hermanos del Salvador, que tenemos un nombre muy lindo, El Salvador. Ojalá Dios nos permita estar todos en el cielo. El Señor les bendiga a todos. Amén. Muchas gracias, hermano. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde. Vivimos en un tiempo muy especial y en pocos días esperamos que el papado va a aparecer, el Papa personalmente en el Congreso de los Estados Unidos, y va a presentar uno de los puntos que tiene, es la ley dominical. Exacto. Así que vivimos en el tiempo del cumplimiento de las profecías. Que Dios le bendiga y le guarde. Ten buen ánimo, y con la espada del Espíritu tenemos toda la potestad que Dios nos ha regalado para vencer las tentaciones y vivir en acuerdo de la ley, de la santa ley de Dios. Amén. Amén.